es obviamente una exposición que pretenda cubrir todos los aspectos, pero sí comentar algunos de los más relevantes, ¿ya? Y enfatizar algunas ideas también que parecen que lo merecen, ¿no? Que merecen ser enfatizadas. Entonces, en cuanto a las generalidades, se acepta pues que la etiología de las infecciones respiratorias altas obedecen a una deficiencia de la eficacia del drenaje, ¿no? El famoso drenaje mucociliar que se produce a nivel de las vías respiratorias. Esto tiende a ser superado, obviamente, por la capacidad de adherencia que presentan las bacterias que van a colonizar estas vías respiratorias y por su proliferación. Quiere decir que en condiciones normales se considera tanto a la mucosa del oído medio como a la mucosa de los senos paranasales como estéril, ¿no? No presenta gérmenes o, en todo caso, en menos de 10 a las 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Pero para que se produzcan estas infecciones, entonces, y una proliferación de los microorganismos, el factor fundamental justamente es la alteración de esta eficacia del drenaje, de esta falla del drenaje. Ahora, ¿por qué se da esa falla del drenaje? ¿No? 3 mecanismos son los principales, ¿no? Los procesos obstructivos. Ustedes saben que cuando se desmatiza la trompa del eustaquio, entonces ya se pierde la comunicación que hay del oído medio con la orofaringe, y ese proceso obstructivo entonces favorece la proliferación de los agentes. La alteración del movimiento mucociliar, la bacteria altera entonces la capacidad de las células por el proceso inflamatorio de drenar el contenido del moco que presenta, y los cambios en la estructura del moco, ¿no? Sabemos que el moco tiende a ser un poco más elástico y más acuoso y es drenado en esa medida con facilidad, pero cuando se torna más denso, ¿no? Más espeso, cambia su estructura, entonces se convierte en un factor obstructivo. Entonces, como consecuencia de estos 3 mecanismos, que son los que ocasionan la llamada falla en el drenaje, se produce pues un estancamiento, no hay movimiento, no hay circulación. Si no hay bacterias, estas comienzan a colonizar estas zonas donde ya no se produce flujo, donde la motilidad mucociliar está alterada, y la obstrucción misma, por ejemplo, de la trompa del eustaquio, decíamos, hace que el aire que se presente en algunas cavidades, como es en el oído medio o en los senos paranasales, que también tienen sus meatos, ¿no? Comience a reabsorberse y actúe como un medio que favorece a los gérmenes, ¿no? Que no son aerobios completos, sino son aerobios facultativos, o que tienda a generar una fuerza de destrucción en algunos casos sobre las bacterias. Por supuesto, la colonización, sobre todo en la sinusitis, puede verse influida también por la presión negativo-positiva que se genera cuando la persona estornuda con mucha fuerza o se sopla la nariz con mucha fuerza. Ese factor también puede influir para la infección de los senos paranasales. En todo caso, estos son aspectos generales relacionados con la patogenia, la fisiopatología del proceso, ¿no? Los leucocitos en el proceso infeccioso tienden a producir proteasas, ¿no? Proteasas de las cuales el moco se defiende, digamos, con alfa-1 antitripsina. Entonces, el exceso de proteasas atacará al moco, pero el moco se defiende de la agresión con alfa-1 antitripsina, hasta que el proceso de generación de proteasas es tal que termina destruyendo a esta alfa-1 antitripsina y generando sus cambios pues, en la radiología del moco. Y todos sabemos que una infección respiratoria alta generalmente va precedida por un cuadro viral, que en la medida en que produce inflamación y falla en el drenaje también facilita la infección bacteriana. Este aspecto, siempre lo mencionamos, es relevante y hay que tenerlo presente porque ya tiene algo más que ver con el uso del medicamento. Se ha establecido que en el oído medio y en los senos paranasales la concentración del antibiótico medida en el mismo momento que en el suero es inferior. O sea, si administras una dosis de un antimicrobiano
y mides la concentración antimicrobiana en el suelo y la concentración del antimicrobiano en el oído medio, la concentración del medio es inferior a la del suelo. Eso está relacionado con la vascularización relativamente pobre que tiene el oído medio y los senos paranasales respecto del volumen, ¿no?, de la cavidad revestida, ¿no?, por epitelio. Entonces es como que fuera un volumen muy grande respecto de la vascularización que recibe. Entonces la llegada del medicamento es lenta, la llegada del medicamento genera en un mismo momento menos concentraciones titulares que concentraciones céntricas. Sin embargo, esto tiene una compensación. Así como la penetración es lenta, al ser la vascularización inferior a lo que es el volumen de la cavidad, también el drenaje o la salida del antimicrobiano es lenta, y eso conduce a que la vida media biológica del medicamento sea más extensa, más grande, o sea, mayor. Ustedes recuerden que la vida media es el tiempo para que la concentración baje a la mitad. Esa es la vida media de eliminación. La vida media biológica es el tiempo para que el efecto del medicamento en el sitio donde se encuentra se reduzca a la mitad. Entonces, el hecho de que el medicamento ingrese lento, pero también se redistribuye o salga con lentitud, hace que su efecto en el oído medio de los senos paranasales sea un poco más prolongado, un poco más largo. Entonces, este mecanismo compensatorio puede permitir, y hay trabajos respecto a ello, que amoxicilina o algunos otros beta-lactámicos, hablando en especial de amoxicilina, se puede dar cada 12 horas. No hay terapias de una vez al día, pero cada 12 horas. Cuando el intervalo habitual es de 6 u 8 horas. Entonces, eso hay que considerarlo respecto a las características de estos lugares. Estos son los factores que están relacionados con la faringitis viral y con la faringitis estreptocócica. Obviamente no vamos a hacer una lectura de todos ellos, pero hay que discriminar que aquellos que se relacionan pues con la rinorrea, con la tos, con la afección de las conjuntivas, con la ausencia de enopatías, con un exudado que no existe o es membranoso o punteado, entonces labora más a favor de una causa viral, ¿no?, que además se puede presentar a cualquier edad. Mientras que la causa estreptocócica tiene características típicas, ¿no?, que se agrupan en los llamados criterios de centro, que vamos a ver brevemente, y que nos dan el diagnóstico de una faringitis aguda, en este caso postestreptocócica, que es la mayoría de la faringitis. Esto también sabemos que es importante tenerlo presente cuando hablamos del manejo antimicrobiano. Y hay múltiples estudios al respecto también aquí en diferentes lugares, donde se encuentra que muchas faringitis virales son tratadas con antibióticos, ¿no?, y eso favorece la resistencia, pues, y es un uso irracional del medicamento. Pero hay que respetar los criterios, no ceder a la presión a veces del familiar, sino administrarle un antimicrobiano que no lo justifica. Y ahora a veces le dan para una faringitis amoxicilina clavulanato, no sabemos cuál es el criterio para dar amoxicilina clavulanato en una faringitis, aún suponiendo que fuera estreptocócica, ¿no? No tiene sentido. Es cierto que el estreptococo grupo A es el agente causal más importante, sin embargo pueden haber otros tipos de estreptococos que también pueden producir el mismo cuadro, y en estas circunstancias la eficacia de las cefalosporinas es superior a la que tienen las penicilinas como grupo. Puede haber Neisseria gonorrhoeae, como lo comentamos en otras oportunidades. La vida sexual activa se inicia relativamente rápido, no hay ningún secreto, ahora más que antes, de manera que este agente también puede producir cuadros de faringoamigdalitis y una anamnesis incompleta, porque nadie se imagina que puede estar en una situación en una puber o en un adolescente, termina explicándose la etiología como una Neisseria gonorrhoeae, ¿no?, que está ubicado en la región de la faringe. Después, agentes anaerobios como el Fusobacterium necroforum produce un cuadro particularmente severo que requiere circunstancialmente terapia quirúrgica, que genera abscesos, que hay que manejarlos con clindamicina o metronidazol, y que tiene pues un compromiso también bastante intenso, ¿no?, de la vía respiratoria alta.
excepcionalmente por el micoplasma, podría también ser un agente que esté involucrado. Estos son criterios de centro, me imagino que todos ustedes los conocen, los estamos revisando, entonces se han considerado aquí que son compatibles y los puntajes que dan, ¿no? Recordando que hay que sumarlos para que dé puntaje alto, porque una fiebre alta a veces también es un cuadro viral. El hecho de que no haya tos ayuda a orientarnos en un cuadro bacteriano. El hecho de que las adenopatías o las adenomegalias en grandes y dolorosas, el exudado que se puede visualizar, y la edad, cuando los pacientes más grandes, pues inclusive le quitan puntos a la probabilidad de una faringoamigdalitis bacteriana, ¿no? Entonces, por 3 o más, estamos en un cuadro de este tipo. Y los criterios complementarios, hay alguna otra escala por ahí que no hemos considerado, está Fever Pain, que enfatiza justamente el dolor, ¿no? O sea, el hecho que el paciente actúa de manera precoz justifica entonces considerarlo como puntaje, porque sugiere que es un cuadro bacteriano que está generando pues facia o dinofagia y la persona rápidamente acude a buscar atención, ¿no? Porque además hay placas blanquecinas que ocupan tratamiento, ¿no? Entonces, en esta parte está en términos de probabilidad de presentar estreptococcus. En cuanto a los adenovirus, puede ser una causa de faringitis, no de faringoamigdalitis, más de faringitis en realidad, que puede tener una circulación punteada, como hemos dicho, que puede ser blanquecina o verdosa y que puede acompañarse de fiebre alta. Muchas veces, porque es un poquito verde y tiene fiebre antibiótica, puede ser un adenovirus, mientras que los criterios de Fever Pain, que los podemos ver acá un poco resumidos, nos ayudan a establecer cuál es el estreptococcus, ¿no? El Fusobacterium, el anaerobio, con los cuadros más severos, ¿no? Y aunque el cultivo salga negativo, no se puede descartar que el paciente además sea portador de estreptococcus. Esto porque este agente tiende a ubicarse en las células epiteliales y mantenerse ahí como un reservorio. Entonces se considera que el estado de portador no se descarta porque el hisopado y el cultivo ya salió negativo, en primer lugar, y en segundo lugar, ningún esquema se radica pues completamente al estreptococcus, puede permanecer ahí debido a la capacidad de colonizar a las células epiteliales de la faringe. Bueno, el tratamiento, como sabemos de este cuadro, que es típico, precoz, ¿no? Debe hacerse de manera rápida. Eso va a ayudar a que el tiempo de duración se reduzca, que haya menos riesgo de que contagie a otros niños, generalmente los niños, y que se pueda generar pues, una fiebre reumática o que se pueda producir alguna nefropatía, ¿no? Que son consecuencias de relaciones inmunológicas cruzadas, se presentan, como ustedes saben, con la proteína N que tiene el estreptococcus pyogenes, ¿no? Ahora, los esquemas de tratamiento, el compañero que incluso mencionó algo respecto a uno de ellos, no consideran como fármaco de primera línea en realidad la penicilina benzatínica, ¿no? El fármaco de primera línea es la fenoximetilpenicilina, ¿no? La penicilina V, ¿no? Penicilina oral. ¿En razón a qué? ¿No? En razón a que es una penicilina, ¿no? Una benzilpenicilina como la penicilina G, a la cual se le agregó el grupo fenoximetil para hacerla estable al ácido, nada más para poder darla por vía oral, y que tiene alta eficacia porque el estreptococcus pyogenes es muy sensible a la penicilina. Por esa razón, como mencionó su compañero en la exposición, también se usa penicilina benzatínica, ¿no? Que tiene concentraciones mucho más bajas que las que se alcanzan con la penicilina oral. Es el fármaco de primera línea. ¿Por qué además es de primera línea? Porque es de espectro reducido. Entonces eso nos ayuda a disminuir el riesgo de resistencia. La amoxicilina es tan eficaz como la fenoximetilpenicilina o la benzilpenicilina, pero es de espectro ampliado, ¿no? Afecta a enterobacterias, ¿no? A E. coli, a proteus, aunque cada vez menos a la E. coli y los patógenos, ¿no? Pero ese espectro ampliado favorece cambios en la microbiota intestinal o de otras partes del cuerpo, y entonces se acostumbran ya los agentes a la exposición a la amoxicilina y pueden aparecer resistencias. Por otro lado, tiene mayor riesgo de presentar diarrea como efecto adverso. Entonces, eso es la razón, ¿no? Por la cual se considera este medicamento como de primera línea, ¿no? Respecto a la amoxicilina,